Hola a todos, vamos a estudiar en este vídeo las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas mantienen unidas moléculas covalentes. Importante que recordéis que estas fuerzas solo aparecen en sustancias covalentes para no cometer un error típico de concepto en selectividad en el que aparece un compuesto, por ejemplo el cloruro de potasio iónico, y hagáis referencia a fuerzas intermoleculares. No existen fuerzas intermoleculares en los compuestos iónicos puesto que no son moléculas, así que primer error de concepto que debemos evitar en este apartado. Bien, las fuerzas intermoleculares mantienen unidas moléculas de sustancias covalentes y permiten determinar propiedades físicas de las mismas, es decir, si se encuentran en estado sólido, líquido, puntos de fusión, si se disuelven o no. Bien, vamos a continuar estudiando los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Vamos a estudiar las fuerzas intermoleculares en orden de intensidad. Las más intensas son los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, que también se les conoce así. Bien, son interacciones de tipo electrostático, como todas las fuerzas intermoleculares, que se producen entre moléculas que tienen hidrógeno unido a átomos muy electronegativos y de pequeño tamaño. ¿Quiénes son esos átomos muy electronegativos y de pequeño tamaño? Pues el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Como he dicho antes, es el enlace intermolecular más fuerte. Aquí tenéis representado la molécula de amoníaco y vemos el enlace de hidrógeno que se establece entre el hidrógeno de una de las moléculas con una carga parcial positiva y el nitrógeno de otra de las moléculas con una carga parcial negativa. Bien, como hemos dicho antes, estos enlaces de hidrógeno van a permitir explicar ciertas propiedades de las moléculas. Por ejemplo, pueden explicar la estructura del ADN. La estructura helicoidal es debida a esos puentes de hidrógeno que se establecen en la molécula de ADN. También nos permite determinar o explicar, mejor dicho, los anómalos puntos de ebullición que encontramos en los hidruros del grupo 15, 16 y 17. Si nos fijamos en la serie del carbono, en el metano, silano, ¿vale?, vemos que los puntos de ebullición aumentan conforme aumenta la masa molecular. Sin embargo, a partir en el nitrógeno, en el fluoruro de hidrógeno o en el agua, observamos que esas moléculas tienen puntos de ebullición anormalmente altos. ¿Cómo podemos explicar o a qué es debido estos puntos de ebullición tan altos? Si nos fijamos en el agua, podemos darnos cuenta que en el agua se van a establecer puentes de hidrógeno entre el hidrógeno de una de las moléculas de agua y el oxígeno de otra. Es una interacción electrostática, ahí veis la carga positiva del hidrógeno, la carga negativa del oxígeno, y para que se produzca el cambio de estado es necesario que rompamos esos enlaces intermoleculares. Bien, como esos enlaces intermoleculares son relativamente fuertes, pues vamos a necesitar mayor energía, mayor temperatura para que esta sustancia ebulla, que por ejemplo si se trata del sulfídrico, donde no tenemos posibilidades que existan esos puentes de hidrógeno. De la misma manera podemos explicar el punto de ebullición del fluorhídrico, porque también tiene posibilidad de formar entre sus moléculas enlaces de hidrógeno, ya que tenemos un hidrógeno unido a un átomo muy pequeño y muy electronegativo como es el flúor. Aquí tenemos la diferencial de carga y tendríamos aquí nuestro puente de hidrógeno que habría que romper para que se produzca el cambio de estado. Igual explicamos para el amoníaco y podéis observarlo aquí en la figura. Tendríamos que romper ese enlace para que se produzca el cambio de estado, y ese enlace requiere de una mayor energía que si no existiese ese enlace de hidrógeno. Vamos a estudiar ahora las fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas intermoleculares que aparecen siempre que haya dipolos en las moléculas. Existen diferentes tipos de fuerzas de Van der Waals y vamos a estudiarlas una a una. Comenzamos con las interacciones dipolo-dipolo. Cuando las moléculas tienen un momento dipolar distinto de cero, es decir, son moléculas polares, parte de la carga positiva se queda en una zona de la molécula y parte de la carga negativa se queda en otra zona de la molécula. De esta manera aparecen lo que denominamos dipolos y se van a establecer interacciones electrostáticas entre esos dipolos. Las interacciones dipolo-dipolo nos permiten explicar los puntos de ebullición que existen entre el flúor, por ejemplo, y el cloruro de hidrógeno. El punto de ebullición del cloruro de hidrógeno es mayor que el de la molécula de flúor, aun teniendo ambas más o menos el mismo tamaño molecular. ¿Cómo explicamos esto? Pues lo explicamos debido a esas interacciones dipolo-dipolo que se pueden establecer entre las moléculas de cloruro de hidrógeno
porque es una molécula que, como sabéis, es polar. Tenemos el hidrógeno positivo que va a interactuar con el cloro negativo de otra molécula y, como veis, se forman esas interacciones dipolo-dipolo. Son interacciones electrostáticas más débiles que los puentes de hidrógeno que habíamos visto antes, pero existen y no existen en la molécula de flúor, que es una molécula apolar, y eso hace que el punto de ebullición del cloruro de hidrógeno sea mayor que el de la molécula de flúor. Pasamos a estudiar ahora la interacción ion-dipolo. Esta interacción ion-dipolo es la responsable de la disolución de compuestos iónicos en disolventes polares. Si tenemos un ion, pues ese ion puede ser el compuesto iónico, supongamos el cloruro de sodio, el ion puede ser el catión sodio o el anión cloruro, y el disolvente polar podría ser el agua, de manera que se va a orientar de forma que la parte negativa de la molécula de agua interacciona con el catión y la positiva de la molécula de agua con el anión. De esta manera se disuelve el cristal iónico. Pero no siempre conseguimos que se disuelva el cristal iónico. Si la interacción que ejercen todas las moléculas dipolo sobre el ion es mayor que la energía de red, recordad los compuestos iónicos, el cristal se disuelve si esa interacción es mayor. Si esa interacción dipolo-ion es menor que la energía de red, no se disolverá el cristal. En este momento debemos introducir un nuevo concepto que se denomina energía de solvatación. La energía de solvatación sería la energía que le corresponde al sistema formado por el ion y las moléculas de disolvente, ¿vale? La energía que corresponde al sistema este, que tenéis aquí pintado, y si esa energía de solvatación es mayor que la energía de red, el cristal iónico se disolverá en ese disolvente, pero si fuese menor, si esa energía de solvatación es menor que la energía de red, entonces no se disolverá en ese disolvente. Continuamos con la interacción dipolo-dipolo inducido. Cuando mezclamos una sustancia polar con una sustancia apolar, por ejemplo, el cloro 2 con el HCl, se puede establecer este tipo de interacciones, porque tenemos un dipolo, aquí tendríamos nuestro dipolo, y un dipolo que podemos inducir, ahora explicaremos eso, en la molécula de cloro, que es apolar. Para inducir el dipolo necesitamos que la molécula apolar sea lo suficientemente grande para que se produzca una distribución de los electrones, como veis en el dibujo superior. ¿Qué sucede? Que el dipolo que existe permanente en la molécula de cloruro de hidrógeno va a hacer que los electrones de la molécula de cloro se agrupen en una zona preferentemente de la molécula, formando ese dipolo que denominamos dipolo inducido, puesto que no existe realmente la molécula de cloro. Esta interacción dipolo-dipolo inducido es la responsable, por ejemplo, de que el cloro se pueda disolver en el cloruro de hidrógeno. La siguiente interacción es similar a la anterior, ya que es la interacción ion-dipolo inducido y sucede como en la anterior dipolo-dipolo inducido, solo que ahora quien induce el dipolo en la molécula apolar va a ser un ion. Por ejemplo, si tenemos el ion ioduro en presencia de la molécula de iodo 2. Este ion ioduro podría inducir un dipolo en la molécula de iodo que es apolar. Finalizamos el apartado de fuerzas intermoleculares estudiando las fuerzas de dispersión o de London. Son las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas intermoleculares en general, más débiles en cuanto a intensidad que existen en la naturaleza y son debidas a interacciones que se producen entre dipolos instantáneos. En un momento determinado se forma ese dipolo y los dipolos que se inducen. Son, por tanto, interacciones presentes en las moléculas apolares. Si observamos la tabla de puntos de ebullición y de puntos de fusión de las moléculas de los halógenos, observamos que existen fuerzas intermoleculares importantes a medida que aumenta el tamaño de la molécula. El iodo 2 es la molécula de mayor tamaño y, como su punto de ebullición y de fusión indica, es una molécula que en condiciones normales es un sólido
de color negro. Bien, esto es debido a que aunque la molécula es apolar, existen unas interacciones entre sus moléculas. Esas interacciones intermoleculares se denominan fuerzas de dispersión o de London y se producen porque la molécula de flúor es lo suficientemente grande como para en un momento determinado encontrarse polarizada, los electrones se reagrupan en una parte de la molécula y ese dipolo, que es un dipolo en un instante determinado, puede inducir otro dipolo en otra molécula. Y esa interacción que se produce es la que determina, esas interacciones son las que determinan ese punto de ebullición y esos puntos de fusión para la molécula del yodo. Estas fuerzas intermoleculares, dipolo instantáneo, dipolo inducido o también denominadas fuerzas de dispersión o de London, que es como realmente debéis nombrarlas vosotros, esas fuerzas de dispersión son mayores conforme aumenta el tamaño de la molécula, tal y como vemos en la serie de las moléculas de los halógenos. Es decir, dependen de la masa molecular y además depende de la forma de la molécula, y eso lo podemos estudiar si revisamos los puntos de fusión o de ebullición de moléculas orgánicas. Vamos a utilizar para explicar esta última parte la molécula de pentano y la molécula de dimetilpropano. Ambas son moléculas orgánicas apolares, por lo que vamos a poder explicar sus puntos de ebullición utilizando las fuerzas de dispersión o de London. Si no fuese así, si no fuesen apolares, no podríamos utilizarlas. Bien, este aspecto es importante. Ambas moléculas tienen la misma masa molecular, por lo que cabría esperar el mismo punto de ebullición. Sin embargo, observamos que el punto de ebullición del pentano es 36 grados centígrados, significativamente mayor que la del punto de ebullición del dimetilpropano, que es 9,5 grados. Esto se debe a la forma de la molécula. El pentano es una molécula que es alargada y permite, por tanto, que exista mayor número de interacciones dipolo inducido, dipolo instantáneo, es decir, mayor número de fuerzas de dispersión o de London. Y eso determina ese mayor punto de ebullición frente al dimetilpropano, que es una molécula ramificada. Terminamos así el estudio de las fuerzas de Van der Waals. Bien, repasamos. Importante para los ejercicios, no cometer errores de concepto, y para eso es necesario que recordéis qué tipo de molécula va a presentar cada tipo de fuerza intermolecular. Así, las moléculas polares, interacciones dipolo-dipolo, son las más fuertes, las más intensas de las fuerzas de Van der Waals. No olvidéis que los puentes de hidrógeno son las más fuertes, las más intensas dentro de las fuerzas intermoleculares. Bien, a continuación, interacción ion-dipolo. Me va a servir para explicar la disolución de compuestos iónicos en sustancias polares. Dipolo-dipolo inducido. Necesito una molécula polar que induzca un dipolo en una molécula apolar, ¿de acuerdo? Todas covalentes. Ion-dipolo inducido, similar al anterior, pero ahora induce el dipolo en la molécula apolar un ion, ¿de acuerdo? Y por último, y diría que las más importantes en base a lo que se pregunta en selectividad, ¿vale? No porque sean las más importantes, son las fuerzas de dispersión o de London, ¿de acuerdo? Aparecen en todas las moléculas apolares. Necesitamos moléculas apolares para hablar de estas fuerzas de Van der Waals. Y con esto terminamos el apartado de fuerzas de Van der Waals y el apartado de fuerzas intermoleculares de este tema de enlace químico. Espero que estas explicaciones teóricas sean suficientes para que podáis realizar de forma autónoma actividades relacionadas con las fuerzas intermoleculares. Aún así, yo subiré un vídeo en el que haga alguna actividad a modo de ejemplo para ayudaros a resolver este tipo de cuestiones. Así que allí os espero.